Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal y ¿qué os traigo hoy, gente? Hoy traemos la segunda película del UCM Capitana Marvel y como veis además hoy estrenamos nueva iluminación, le he metido los colores de Capitana, el rojo y el azul, creo que queda muy chulo para darle ambientillo, para darle ahí eh, un otro tono, ¿no? a la película y a la partida. Así que hoy vamos a tener esta iluminación especial. Si os gusta la traeré para las partidas, aunque dejaré una más neutra para los vídeos dedicados a las reviews o dedicados a la sala del peligro y esas cosas. Entonces, solo para partidas sí que le podría meter esta ambientación que creo que queda muy guapa, ¿no? Y nada, voy a explicaros primero el escenario. Vais a entender por qué este tipo de partidas solo es una vez al mes, porque requiere mucho esfuerzo para poder adaptar todo. Pero bueno, creo que aún así nos va a quedar una partida bien chula, ¿eh? Ya os aviso ahora que el escenario es bastante más duro que el de Cráneo Rojo. Y nada, vamos allá. Primero, explicaros temas de la baraja. Como sabéis, solo podemos jugar aliados que aparezcan en la peli. Entonces solo aparecen Agente Coulson y Nick Fury. Entonces por eso he decidido jugarlo con justicia. Para aprovechar la respuesta de Agente Coulson he metido una planificación, pero que tampoco es muy importante. Aquí a Nick Fury lo tenemos con un ojo de menos, pero no pasa nada, porque en la peli aún tenía los dos ojos. La verdad es que me mola mucho. A Spider-Woman la mantenemos porque es una carta propia del héroe y eso sí que no me gusta quitarlo, aunque sea tratando de ir al lore, ese tipo de cosas no me gusta romperlas. Y bueno, ya iréis viendo, le he metido mucho coste bajo para un poco compensar que Capitana ya se va casi todas sus cartas a coste 2 y 3. Y la verdad es que la baraja pega muy fuerte, pero muy fuerte. Es muy versátil porque, bueno, es Capitana Marvel, ¿no? Y, y he metido el Queen Transporte también, porque en un momento dado salen de la Tierra en una nave bastante parecida a esta, entonces me pareció que encajaba bastante guay. Y nada, pues el deck es un poco ese, ¿vale? El diseño no tiene nada especial, es ir a justicia para llevar a Coulson y nada más. Podéis ir a otro aspecto si queréis y no meter a Coulson, ¿vale? Que tampoco es tan relevante. La única pena que me queda es no poder meter al gato, que el gato sí que se lleva bastante el show, pero no hay ninguna carta. Pensé incluso en meter a mandíbulas, porque de algún modo no deja de ser, ¿no? Como un aliado animal que podría encajar ahí, ¿no? O una copia de Cosmo o algo por el estilo. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces preferí prescindir de ello. Y nada, ahora os voy a explicar el escenario, que esto sí que lleva su tiempo, ¿eh? Aún así, recordad que tenéis cualquier tipo de dudas en la descripción y si no me lo ponéis en los comentarios. Vida de John Rogue, ¿vale? Porque es el villano de la peli. Entonces vamos a coger a John Rogue como villano y vamos a ponerle el mazo, bueno, el conjunto de encuentros de Ronan el Acusador porque es un Kree como Ronan. Entonces vamos a dejarle eso. Y lo que vamos a hacer es copiarle la vida de Ronan. Fase 1 tiene 14, fase 2 tiene 18. Si jugaseis en experto, pues empieza en 18 y la siguiente tal, ¿no? Luego, las habilidades son las propias de John, de aquí no se copia nada. Y el ataque y la planificación también es 2 y 3. De aquí no se copia nada. Lo único que se copia es que cuando pase a fase 2, vemos que Ronan suma más 1 al ataque y eso se lo vamos a poner también. Entonces, en vez de pegar de 3, que ya es un montón, va a pegar de 4. O sea que cuidado, que este escenario pega bien. Vale, eso por ahí listo. Dejadme beber un poquillo, que estoy un poco afónico hoy. Vale, listo. Entonces, ahora, las etapas ya están explicadas. Cuando pasa a segunda etapa, el amigo John Rogue va a tener que pedir ayuda. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues como en la peli, va a pedir ayuda a Ronan el Acusador. Y diréis, vale, Gambito, ¿de dónde te has sacado a Ronan Esbirro? Bueno, algunos de vosotros ya lo sabéis. Este conjunto de encuentros de Fanático Cree aparece en descargas de Fantasy Flight Games. Vale, es como bueno, un módulo gratuito que puso a disposición de los jugadores Fantasy Flight y que te puedes imprimir y bajar. Vale, yo se la pillé a un chaval que las imprimió creo que en una empresa de póker, puede ser, de cartas de póker, y entonces no le dejaban imprimir la palabra Marvel porque podría entrar en problemas legales. Entonces aparece como promo. Yo no me voy a fijar si pone Marvel, si pone promo, vale, para no hacerme spoilers y demás, pero tampoco le voy a poner fundas opacas, primero porque no tengo suficientes y segundo porque es que me daba mucha pereza tener que quitar toda la funda de todo esto,
ponérselas a todas otra vez, luego volver a desenfundar, volver a ponerlas transparentes, nada, era una liada. Y esto es una partida para pasarlo bien. Pero bueno, eso, que recordéis, los módulos también os lo voy a dejar en la descripción, ¿eh? ¿Cuáles llevan? Pero bueno, lleva los básicos de aquí, ¿no? Conjunto de encuentros de Ronan el Acusador, la gema del poder no, porque no aparece la gema como tal en la peli, la nave espacial tampoco, porque no aparece la Milano ni nada de eso, y conjunto de encuentros normal. A mayores, conjunto de encuentros militantes Kree. Entonces lleva los militantes Kree, el fanático Kree, porque le pide ayuda a Ronan, y el normal, ¿vale? Sin más, más los de Ronan el Acusador. O sea que bueno, ya intuís por el tipo de módulos que son que es bastante duro este escenario, ¿vale? Y nada más, ¿qué más? Es que tengo por aquí una chuleta porque es un montón de cosas. Vale, para aprovechar la respuesta obligada de John Rock, vamos a poner en juego de primeras. Si empezáis en experto, eh, también empezaría de primeras, ¿vale? Y entra el psicomagnetron, que cuando se muestre esta carta coloca una amenaza adicional sobre esta carta. Bueno, pues empieza con 4. Y así se puede aprovechar la respuesta obligada de John Rock. Luego, si pasamos a segunda etapa de aquí, lo que hacemos es todo lo que no tenga que ver con la gema. Entonces, darle una carta de aumento boca abajo al villano y 2B dice no se podrá quitar amenaza de este plan. O sea que si pasamos a 2B, no se puede quitar amenaza del plan principal, ¿vale? Y creo que un poco lo he explicado todo. Ah, la sombra del pasado. Porque ahora diréis, vale, si sale sombra del pasado, como no tenemos archienemigo, ¿qué sucede? Ni tenemos plan secundario del archienemigo, ¿cómo hacemos? Vale, pues vamos a hacer algo que la verdad que estoy muy orgulloso porque creo que es una solución muy guapa, que es que el amigo John Rogue va a llamar a las naves de mando Kree, que también aparecen en la peli, y que Capitana Marvel se enfrenta a ellas, ¿no? Junto con Ronan. Entonces esto, como si fuese una sombra del pasado normal, se mezcla con el mazo de encuentros y esto, para derrotarlo, le vamos a poner la misma vida con la que entraría el archienemigo de Capitana Marvel, que son 5. Entonces, hay que derrotar a las naves para poder no comerse una carta de encuentros adicional cada turno. Yo creo que es algo que puede quedar muy, muy chulo. Y nada, hasta aquí todo está explicado, excepto una cosa más, que es que el amigo John Rogue, el muy capullo, tiene engañado a Capitana Marvel al principio de la partida. Le dice que ella es una Kree, que pelea para los Kree, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos tiene confundidos. Empezamos la partida confundida. Si jugáis esto en multijugador, por ejemplo, pues no sé, o de algún modo, pues solo estaría confundida Capitana Marvel, ¿vale? E incluso yo creo que si jugaseis en multijugador, creo que un aliado que podría ir guay sería Spectrum, porque de algún modo Spectrum aparece en la partida, porque es la niña pequeña, que es la hija de María Rambeau, creo que se llama la amiga de Carol Danvers, María, creo que se llama. Así que de algún modo Spectrum aparece en la partida. O sea que aliado recomendado para jugar en multijugador, Spectrum. Y ya está todo explicado, creo que ya está todo. Vamos a robar 6 cartas y vamos a empezar la partida. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues aquí, señoras y señores, empieza la partida Capitana Marvel y como siempre os digo, deseadme suerte. Vamos a poner esto en 2 de amenaza. Fijaos, que el escenario es bastante durillo porque no tenemos la Milano para quitar amenaza del plan ni nada. O sea que, ojo, ojito. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos mucho daño y un buen aliado. Mucho daño y un buen aliado. Ojo, no es mala mano esta, ¿eh? No es mala mano. Vale, me la voy a quedar. Voy a robar una carta con la habilidad de Carol Danvers. Ok, me voy a dar la vuelta. Y lo primero que voy a hacer es intervenir para quitarme el confundido. Creo que ahora, bueno, esto hay que bajarlo sí o sí. La mejor carta de capitana. Ahora, incluso podríamos jugar de un modo u otro, o sería mucha locura. Podemos escoger nosotros. Es que tenemos mucho recurso, yo creo que va a compensar. Vamos a jugar de un modo u otro y vamos a buscar una carta. Y además así aprovecho para explicaros otra cosa, ¿vale? Este tipo de escenarios. Porque hay por aquí uno que no podemos cumplir ninguna norma de ese plan secundario. Que es... ¿Dónde está? Está aquí. Y ahora os explico entonces qué sucede y esto va a ser para todo el UCM, ¿vale? Vale, dice, la gema de poder no puedes vincularse a Ronan. Cuando se muestre esta carta, vincula la gema de poder a Ronan. Si ya estaba vinculada, coloca una amenaza sobre esta carta. Entonces, como no se puede hacer absolutamente nada de lo que pone ahí,
Lo único que vamos a cumplir es que, bueno, entra con 2 de amenaza y cuando sucede algo así, que hay pues un plan secundario o algo por el estilo, que no influye en absolutamente nada, es como no tenerlo, lo que va a suceder es que se equipara a un icono de crisis, ¿vale? Entonces, mientras esté esto en juego, no podemos quitar amenaza del plan principal, por meternos alguna cosa que nos complique, ¿vale? Y ahora robamos 3 cartas, 1, 2 y 3. Vale. Vamos a pagar 2. Eso seguro. O sea, queremos bajar a Nick Fury, ¿vale? Para robar otras 3. Y luego ya decidiremos. Son 2. Es que me da rabia quitarme los triples, ¿eh? Y más teniendo un canalizar energía. Va, vamos a quitarnos de 3 y 1. Y por 4 jugamos a Nick Fury. Y creo que vamos a robar 3 cartas. 1, 2 y 3. Vale. Vale. Vale, Queen Transporte también puede ser interesante. Seguimiento puede ser interesante. Pero hay que priorizar cosas, gente. Hay que priorizar cosas. El Queen Transporte sacándolo tan pronto en partida es importante. O sea que vamos a pagar 3 y vamos a jugar Queen Transporte. Ahora, la pena es que cambiar la situación se activa si intervenimos nosotros y el se ha hecho justicia también. El seguimiento no. O sea que podemos pagar 2. Yo creo. Vamos a pagar 2 para jugar vuelo cósmico. Vamos a pagar 1 con el Queen Transporte para poner aquí un seguimiento. Y vamos a jugar 3 de absorción de energía. Y estrenamos además los dados, que ya los visteis este viernes, para poner 3 contadores de energía sobre el canalizar energía. Y ahora mismo esto nos surge bastante, pero este casi más. Casi más. Vamos a... no sé. Vamos a quitar 2 de aquí. Vamos a dejarlo a 2. Vamos a poner daño derivado sobre Nick. No hemos solucionado mucho la papeleta de la partida, pero por lo menos tenemos preparada la mesa para siguientes turnos. Y damos turno. Vale, robamos 1, 2, 3, 4 y 5. Ya no estamos confundidos, además ya podemos utilizar a la capitana, base orbital, Spider-Woman, agente Coulson. Vale, buena mano. Bien, pues le toca al villano. Vamos a poner 2 de amenaza aquí. Se va a 4. Ahora John Rogue nos ataca, nos defendemos con Nick. Ataca de 3, 4, 5, 6. Si algún personaje es derrotado a consecuencia de esta activación, el jugador inicial coge una carta de encuentro boca abajo. Uf, vale, pues cae derrotado. Entonces cogemos una carta de encuentro. Y ahora cogemos otra carta de encuentro. Y ahora carta de encuentro. 3 cartas de encuentros, gente. La primera, vincula esta carta a tu superhéroe. Cuando un enemigo inicia un ataque contra el superhéroe vinculado, ese enemigo recibe +1 para ese ataque. Respuesta obligada. Después de que Ronan el acusador sea derrotado, descarta esta carta. Vale, pues nos han acusado. Yo, como la he resuelto, esta carta es que no solo con si nos aparece Ronan, sino que también si derrotásemos la primera etapa de John Rogue, por no hacernoslo tan duro, el escenario, vale. Esto lo podéis poner tal cual, pero yo como yo lo he estado haciendo en la preparación del escenario es que si derrotamos a John Rogue o derrotamos a Ronan el esbirro, esto se retira, ¿vale? Y vamos con la siguiente. Cuando se muestra esta carta, el villano te ataca. Si tiene la gema de poder, si no, se produce oleada. Vale, pues oleada. Oleada y le damos una carta de estado duro al villano. Vale, y aquí aparece Ronan el acusador. Vale, tremendo. Tremendo. Esto entra con dureza. No puede ser aturdido. Tremendo este tipo.
9 de vida. Y cuando empiece la fase del villano, Ronan el acusador se enfrenta al héroe que tenga menos vida, ¿vale? O sea que, ojo, que el escenario telita. Fanatismo, oleada. Vincula esta carta a Ronan el acusador, pero bueno, en este caso va a ser al villano. Y usos, un contador de furia y +1 por jugador, o sea que entra con 2 contadores de furia. Cuando Ronan el acusador, bueno, el villano, te ataque, ese ataque gana brutalidad y penetrante. Al final de ese ataque quita un contador. Vale, pues esto entra con 2 contadores de furia. La furia Kree la vamos a poner en color Kree, ¿vale? Que los trajes sean como un color así verde. Y carta encuentros. El villano ejecuta el plan. ¿Qué os ha parecido el turno? ¿Qué os ha parecido el turno, gente? Planifica de 2 y una son 3. 3 y 3 son 6 y esto salta y una 7. Esto salta. ¿Qué os ha parecido el turno, gente? Ahora vamos aquí. Dale una carta de aumento boca abajo al villano. Y no se puede quitar amenaza de este plan. ¿Qué os ha parecido el turno, gente? Para los que pedían dificultad en el canal, que me decían, no, a ver si no juegas tanto en normal y más en experto. Que lo entiendo, porque me lo decían y creo que tienen razón. Pero ojo, que normal también se pueden poner complicadas las cosas muy, muy, muy pronto. Vale, pues nada. Pues a ver cómo solucionamos esto. A ver cómo solucionamos. Aquí tenemos 6 de daño. Eso puede ser interesante. Vale. Y aquí tenemos 4 de daño. O sea que nos podríamos quitar de encima a Ronan. Y esto cuesta 3 cada aliado. Necesitamos por lo menos un aliado en mesa. ¿Y cuál nos interesa más? Creo que nos interesa Coulson. Nos interesa Coulson. O sea que vamos a pagar... Quiero el cambiar la situación, por si acaso. Vamos a 1, 2 y 3. Vamos a jugar a agente Coulson. Vamos a buscarnos una planificación que no ha salido, ¿no? ¿O sí? Vale, no ha salido. Una planificación, que es la única que tenemos en la baraja. Aquí está. La ponemos en la mano. Barajamos. Y creo que con Coulson, lo he escogido a Coulson primero porque me pone una carta en mano, entonces es un recurso más. Y segundo, porque tiene uno más de vida y a lo mejor lo necesitamos, para que nos intervenga un poquillo más y tal. Vale, vale, entonces ahora lo que podemos hacer es pegar de uno a Ronan. Aquí tenemos a Coulson pegándole a Ronan. Y Ronan hace así en el hombro, ¿sabéis? Por favor, ¿qué haces, amigo? Vale, entonces, incluso podemos gastar estas dos ya ahora para hacerle 10 y nos lo quitamos de delante, gente. Nos lo quitamos de delante, si no serían 4 y 3 son 7. No, lo podemos hacer de otra manera, yo creo, Lo podemos hacer de otra manera. Porque en todo caso también podemos hacer 3 y 3 son 6, 9. Quitamos esa carta de encuentros adicional. Nos quitamos a Ronan y esto queda para ese daño. No es mala idea. Y con esto pagamos la nave. Vale, disculpadme que me lo piense tanto. Pero lo que voy a hacer es intervenir con Capitana. Vamos a quitar 2 de aquí. El psicomagnetron cae derrotado por fin. Ahora podemos jugar, cambiar la situación. Que dice, después de que tu héroe intervenga y quite toda la amenaza a un plan e inflige 3 a un enemigo. Entonces le hacemos 3 a Ronan. Vale. Ahora vamos a quitar esto tal cual. Y hacemos el doble de los contadores que tenga. O sea que hace 6 de daño. Que se los hace a Ronan directamente. O sea que Ronan cae derrotado. Esto se desvincula porque hemos derrotado a Ronan el acusador. Perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es, por una, bajarme la nave, la base orbital Alpha Flight. Que la verdad, no sé si será la nave que aparece en la peli.
Hemos utilizado al agente Coulson, le voy a poner un contador. Y esto tiene un icono de crisis, pero nos da un poco igual, la verdad, porque esto no se puede quitar amenaza de aquí. Vale, y un poco ya estaría todo, yo creo. A ver si sobrevivimos. Nos hemos quitado a Ronan, que es uno de los principales problemas, porque ahora en la segunda etapa no va a saltar, pero es que este tío tiene toda la vida, y eso va de 2 en 2. A ver qué hacemos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ups. Vale. 5. Vamos a tener que empezar a rayos fotónicos como unos locos, gente. Vale, pues 2 de amenaza al plan. Esto se va a 3. El villano nos ataca. Esto dice, cuando Ronan, el acusador, bueno, el villano, te ataque, ese ataque gana brutalidad y penetrante. Al final de este ataque, quita un contador y le da +1. O sea que ataque de 4. No nos vamos a defender. Y tiene una carta de aumentos adicional. 4. Vincula la gema, nos da igual. 4. 5. Y gana brutalidad. Nada, nos pega de 5. Ya tenía la brutalidad. Y ahora le quitamos un contador de fanatismo a este hombre. Y carta de encuentros. El villano te ataca. Pues nada, nos vamos a comer todo junto. El problema es que esto con un poco de mala suerte nos salta, ¿eh? Con un poco de mala suerte nos mata. Pero no debe defender. Son 4. 5. Dale una carta de aumento adicional. Nos vamos al pozo, gente. 5, 6. Gana brutalidad que ya la tenía. Pues nos vamos a 11. A 1 de morirnos, gente. A 1 de morirnos. Tiene 12 vidas esta mujer. Y se le quita el último contador y esto se descarta. Puf, qué duro, ¿eh? John Rogg, qué duro. Es mucho menos duro en la peli. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué está pasando? Vale, pues nos toca a nosotros. Vamos a pegarle de 1 para quitar el estado duro. Le vamos a poner daño derivado al señor agente Coulson. Vamos a intervenir de 2 aquí. Vamos a quitar este plan que tenía crisis, pero nos da un poco igual. Le hacemos 4 a John Rogg. Se va a 10. Ok. Vale. Por... Uf, el escudo es que nos viene muy bien también. No me la quiero jugar ahora, otro plan secundario. Creo que por 2 y 1 voy a jugar rayo fotónico. Le hacemos 5. Le hacemos 5. Robamos una carta. Vale. Voy a gastar 1 de energía y curarme 1 de daño para robar una carta. Y ahora, por... por 1 voy a jugar el... Bueno, no me daba cuenta que tenía esto. Aún podíamos habernos evitado daño. No nos hubiésemos ido al pozo. Voy a jugar el aguante. Entonces nos curamos de 3. Y ahora tendríamos el tope en 12, 13, 14, en 15 de vida, ¿vale? Vale. Algo nos hemos curado. Algo de daño le hemos hecho. Y esto no me vale mucho ahora. Porque ahora intervenir no puedo. Ahora intervenir no puedo. Voy a descartarme de 1 con la base orbital para robar otra. Voy a jugar... Nos da igual. Nos da igual también. Interesante. ¿Y ahora qué hago? Pero lo voy a jugar por dejarme la mano en blanco. Y si se da el caso de que tengo que intervenir sobre un plan secundario y lo puedo derrotar, me preparo. Porque lo que quiero es robar cartas para robar daño, gente. Y vamos a dar turno. Ahora podemos defendernos con el vuelo cósmico y con agente Coulson. Y no tenemos tanto daño encima.
1, 2, 3, 4 y 5. Vale, perdón si estoy un poco más callado, pero ahora me está requiriendo bastante concentración este hombre. Vamos a ponerlo. Yo creo que ahora incluso lo voy a centrar, ¿eh? Ahora que ya no tenemos el plan secundario, creo que queda más chulo si lo ponemos más al medio a este hombre. Esto puede quedar por aquí. Esto está como muy arriba, ¿no? No hace falta subirlo tanto para que quede un poco de espacio. Vale, 1, 2, 3, 4 y 5. Otro rayo fotónico, perfecto. Lo que quiero robar es un canalizar energía. Solo ha salido uno, ¿no? Ha salido un rayo fotónico, un canalizar energía. Vale. Vale, entonces aún nos queda otro rayo fotónico ahí. Quedaría otro más y un canalizar energía. Vale, ok. Ok, 3, 4 y 5. El único problema es que ahora no nos podemos dar la vuelta, porque si no eso se dispara muchísimo. Vale. Entonces, turno del villano. Esto se va a 5. Ahora, el villano nos ataca. Nos defendemos con Coulson. Son 3. Y si esta activación es un ataque, recibe más 3 iconos de aumento. ¿Cómo pega este tío? Madre mía. O sea que son 6 de daño que se come el agente Coulson. Que para no ser su ámbito, este de los Kree, se está defendiendo, nos está ayudando un montón, ¿eh? En la peli a lo mejor no nos defendía tan bien, pero bueno, aquí sí. Entonces, todo listo y carta de encuentros. Cuando se muestra esta carta, descarta las 5 primeras cartas del mazo de encuentros. 1, 2, 3, 4, 5. Cada vez que se descarte de este modo una carta que pertenezca al conjunto fanático Kree, quédatela como carta de encuentro boca abajo. Vale, pues no es ninguna que yo entienda, ¿no? Todo Ronan el acusador porque ninguna tiene lo de promo aquí. Capitana Marvel, la obligación. Vale, pues todo esto se descarta sin más. Mira, era la siguiente. Eso sí que nos damos cuenta. Y nos toca. Y este hombre está a 5. Este hombre está a 5. Vale, vamos a pagar 2 y una 3 para jugar rayo fotónico. Entonces, le vamos a hacer 5 daños y robar una carta. Porque hemos pagado un recurso de energía. Le hacemos 5 daños. Se queda a 0. Lo pasamos a la segunda etapa. Quitamos la primera. Viene la segunda. Y ahora, bueno, pues copiamos lo que ponga el villano al que sustituye, que son 18 de vida, ¿vale? Entonces lo vamos a poner en 18. Ahora es cuando entraría Ronan, pero como ya lo hemos tenido que derrotar antes, pues ya no se le tiene que volver a derrotar. No puedes pedirle ayuda, lo siento, solo puedes pedirle ayuda una vez, John, lo siento. Y crece el ataque, ¿vale? En la primera fase era 2 y en la segunda 3, pues aquí era 3, en la segunda 4, ¿vale? No sé si ponerle, incluso, para que nos acordemos, aquí un 1 de que le suma más 1 al ataque, ¿vale? Si fuese, pues, de planificación, pues le pondríamos uno azul para darnos cuenta, ¿vale? Pero bueno, esto ya lo iremos viendo a medida que vayan pasando los escenarios del UCM. Y nada, le voy a dejar esto aquí para acordarnos. 18 de vida. Y no he robado carta, ¿no? Porque he jugado 3. 1, 2 y 3, 4 y 5. Vale, no he robado carta. Robamos carta con el rayo fotónico. Ok. Voy a descartarme de un recurso de energía, curarme un daño y robar una carta. Joder, no ha salido, gente. No ha salido. No ha salido. La verdad es que tendríamos que ir al ataque. Tendríamos que ir al ataque. Voy a descartarme de una con la base orbital y robar otra. Nada. Sigue sin aparecer lo que nos interesa. Pues simplemente voy a pagar 2 para jugar el casco entonces, gente. No tenemos mucha solución. Lo que voy a hacer es pegar de 2. Pegamos de 2, se va a 16. Se va a 16 este hombre. ¿Cuántas cartas nos quedan? 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, ahora la robamos seguro. La robamos seguro más un rayo fotónico, ¿no? 1, 2, un canalizador de energía.
Vale, y eso en total, si diésemos sumado todo, serían 15 daño. Pero no vamos a dar sumado todo. Bueno, va a ir muy justo, ¿eh? Va a ir muy justo por el tema de la amenaza. Va a ir todo súper, súper, súper justo, gente. Y ahora doble carta encuentros. Vamos a dar turno. 1, 2, 3, 4 y 5. Cabeza de energía, ¿vale? Recursos de rayo, por lo menos, son universales. Vale, tenemos el Queen Transporte también. Bueno, a ver qué hacemos. Carta de encuentros y barajamos. Está muy ajustada la partida, ¿eh? Muy ajustada. Lo bueno que ahora tenemos 3 de defensa. 3 de defensa porque tenemos el rasgo aéreo. Pero no sé si nos compensa agotarnos, la verdad. Porque a lo mejor necesitamos hacer esos 2 de daño. El problema es que este hombre pega súper duro. A ver, si hacemos cuentas, podemos pagar 1, 2 y 3 con el Queen Transporte, le hacemos 5, robamos una carta. Esa carta va a ser de rayo sí o sí, porque tenemos un montón de ellas, y si no, siempre la podemos filtrar con la base. Entonces son 5 más 4 que le podríamos meter al canalizar energía. O sea, perdón, 2. Por 2 son 4, son 5 y 4, 9, 10, 11. Necesitaríamos algo más de daño. Necesitaríamos algo más de daño. Y no tenemos otra manera de robar, ¿no? Creo que no. Bueno, a ver qué sucede. Van 2 de amenaza al plan. Se va a 7. Es que esto está al límite de todo, ¿eh? Nos ataca, estamos a 6. Nosotros tenemos ahora 15 vidas. Menos 6, bueno, estamos a 10. Hombre, no creo que nos pegue de 10, ¿no? O sea que ataca de 4, 5, 6 y 7, ¿eh? Ojo. Ojo que este tío pega bien. O sea que son 7 y estos 3 los voy a cambiar por un 3, ¿vale? Estamos a 13. A 13. Y tenemos 12, 13, 14 y 15. Vale. Y ahora carta de encuentros y carta de encuentros. La primera. Cuando se muestra esta carta Ronan el acusador se activa contra el jugador occidental. Si Ronan el acusador no está en juego, esta carta gana oleada. Vincula esta carta al enemigo que tenga la puntuación más alta de ataque. Reduce en 1 el daño que sufra el personaje vinculado. Gasta 3 recursos de un mismo tipo, descarta esta carta. Nos acaba de reventar esta carta, gente. Nos acaba de reventar. Oleada y el fanatismo. Madre mía. Madre mía. Esto entra con 2 contadores, ¿no? Madre mía. Y comando crit con patrulla, que os da un poco igual. 16 de daño. Y esto reduce en 1 en cada ataque. Uf, vale. Vamos a jugar canalizar energía. Vamos a dejar esto por aquí. Y a ver cómo resolvemos esto. A ver cómo resolvemos esto. Por 2. Vamos a jugar 2. Vamos a agotar el Queen Transporte para hacer 5. En vez de 5 le reducimos 1, se va a Q, o sea, le hacemos 4, se va a 11. Robamos una carta. Vamos a curarnos de una. Vamos a robar otra carta. Vamos a filtrarla. Vamos a gastar estas 2 para rellenar la energía. O sea que son 2 contadores. Y ahora yo creo que hay que pegar a John Rogue. Pegamos.
y pegamos de 2, entonces solo pegamos de 1. Se va a 10. Se va a 10. No nos podemos dar la vuelta, porque si no eso salta sí o sí. Así que vamos a ver cómo nos defendemos de esta. Vamos a ver cómo nos defendemos de esta. Robamos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a dar turno. Uf, qué tarde llegáis, gente. Qué tarde llegáis. Pero bueno, a ver cómo se soluciona. Vale. Entonces, ahora, esto va 2 más. Se va a 8 y 1 son 9. 9. Ahora, John Rock nos ataca. Estamos a 12. En 15 perdemos. Nos tenemos que defender. Defendemos de 1, de 2 y de 3 porque tenemos el rasgo aéreo. Vale. Defendemos de 3. Uf. Uf, uf. Vale. Ataca de 4. Lo estoy haciendo bien, ¿no? Más 2 del rasgo aéreo, sí, defiende de 3. Ataca de 4. De 5. Gana brutalidad y penetrante. De 5. Y creo que nada más, ¿no? Ok. Buff. Buff, buff. Vale. Entonces solo son 5. Y nos defendemos de 3, nos entrarían 2, nos iríamos a 14. Pero tenemos 12 más 3, 15. Nos quedamos a un daño. Lo he hecho bien, ¿no? Entonces esto se va. O sea, solo nos entran 2 daños. Porque hemos defendido 3, nos entraron 5. 1, 2, 3, 4, 5 y 0. Uf. Vale, 5. Ahora entrarían 2. Cuando la Capitana Marvel vaya a sufrir daño, descarta vuelo cósmico. Evita 3 de ese daño. Evitamos 3 de aquí. Uf. Vale. Carta de encuentros. Carta de encuentros. Es que si sobrevivimos, gente, es que el problema es que a lo mejor no sobrevivimos a esa carta de encuentros. Pero si sobrevivimos, yo creo que le hacemos todo el daño necesario, gente. Yo creo que si lo hacemos. A 9, ¿eh? En 10 eso pierde, por favor. Por favor, podemos perder o por plan o por vidas. Madre mía, carta de encuentros. Vamos a apretar todo esto un poco menos. Esperad. Que esto está las dos vinculadas ahí. Vale. Creo que ahí lo veis todo bien, ¿no? Vale. Deseadme suerte, gente. Deseadme suerte. Deseadme suerte, gente. Plan secundario. Bien, plan secundario. Vale. Plan secundario. Esto dice, respuesta obligada. Después de que un personaje amigo sea derrotado a consecuencia de un ataque enemigo, coloca 2 de amenaza sobre el plan principal y esto entra con 3 de amenaza. Vale. Después de que un personaje amigo sea derrotado a consecuencia de un ataque enemigo, coloca 2 de amenaza. Vale, perfecto. Entonces nos da turno y creo que lo tenemos, gente. 10 de vida. Vamos a rellenar por 3. Vamos a poner esto a 5. Vale. Entonces ahora, descarta canalizar energía, inflige 2 de daño a un enemigo por cada contador de energía que haya sobre esta carta. Entonces, quitamos 5. Por 2 son 10. Como esta carta, el accesorio, le resta un daño, lo que vamos a hacer es dejarlo a 1, porque solo le hacemos 9. Perdón, lo dejamos en 1, porque solo le hacemos 9. Esto sale fuera, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es pagar 3, bajar a Spider-Woman, vamos a confundir al villano, lo vamos a dejar confundido, además eso me gusta porque en la peli también queda un tanto confundido, y vamos a atacar de 2, esto le reduce el ataque en 1, pero se va a 0. Y hemos derrotado a John Rogue en la película Capitana Marvel. Y hasta aquí la película. Espero que os haya gustado mucho. La verdad, wow, se ha puesto muy complicada la cosa. Se ha puesto muy complicada.
revisaré el vídeo, espero no haber tenido ningún fallo. Si lo he tenido, pues lo que siempre os digo, ¿vale? Esto son partidas lúdicas, es para pasarlo bien, no es nada tryhard. Entonces, pues la película ha terminado aquí, igual que en el de Capitán América. No sé, no recuerdo ahora si en Capitán América tuvimos algún error, pero bueno, hasta el límite, ¿eh? Hasta el límite. Quedamos a una vida de palmar, pues estamos a 14 años, son 12 y 3, 15. Es que estoy comprobando todo. A 9 de plan, a 1 de palmar, no se podía quitar amenaza a este plan. Se redujo con esto, buf, tremendo, ¿eh? Tremendo, gente. Tremendo, increíble la partida. Ahora incluso podríamos jugar esta carta y robar 3 por el hecho de que un plan secundario a lo mejor no nos hubiese influido. Pues mirad, hay aquí un radio fotónico, energía, bueno, no nos hubiese influido o a lo mejor nos obliga a meter amenaza o lo que sea, ¿eh? Entonces mejor no llamar al diablo. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Me encanta jugar este tipo de partidas con vosotros, gente. Ya me diréis en casa si lo jugasteis, qué tal os fue y demás. Y nos vemos en próximos vídeos. Chao.